Claro, hoy lunes comienza la semana, toda la preocupación que sigue puesta en la situación que atraviesa el país y el mundo con la pandemia, las vacunas y la aparición de una nueva variante, la Delta y Delta Plus, que preocupa a todo el mundo. Pablo. Justamente con este tema, con esta preocupación, estamos con Laura Maiocchi en el móvil. Laura, ¿con quién estás? Así es, Pablo, Silvia, la variable Delta y Delta Plus, bien lo decías, tiene que ver con la preocupación que están teniendo los infectólogos, no solamente de la República Argentina, sino de todo el mundo. Aquí estamos con el médico infectólogo, el doctor Atienza, gracias. Viene desde Córdoba, especialmente habla con nosotros también. Doctor, preocupación, ¿es la palabra justa o ante qué estamos? Y además le preguntaba yo por las medidas en el aeropuerto en relación a la cantidad de gente que regrese desde el exterior, si eran las adecuadas o todavía tendrán que haber sido más duras. ¿Qué nos puede decir? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por estar acá. La verdad que sí, es una variante que nos tiene que preocupar a todos, es una variante que empieza a tomar el control de todo lo que es la prevalencia de la cantidad de casos a nivel mundial, ¿no? Ya lo estamos viendo por Europa, la cantidad de casos que empieza a haber en Europa, sobre todo lo que es Reino Unido, en Estados Unidos empieza a ser ya la variante prevalente. Nosotros creo que acá en la Argentina ya está circulando, debe estar circulando sin lugar a dudas, y hay que empezar a tener cuidado para más o menos en unos 40, 50 días, que es cuando posiblemente, debido a la cantidad de vacunas que tengamos aplicadas en la Argentina, empiece a descender la cantidad de casos, y esa variante, como es un poco más infecciosa, puede llegar a tomar el control en ese momento de la prevalencia. ¿Y más virulenta o no? Es mucho más virulenta, es mucho más infecciosa, hace falta mucha menos cantidad de partículas virales para poder infectarse. Por eso es importante utilizar barbijos de calidad, barbijos que filtren muy bien el aire. Ese es el secreto a partir de ahora con estas variantes que requieren menos partículas para poder infectar, ¿no? Le pregunté por las medidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en relación a la cantidad de personas que vengan, pasajeros, en este caso, que se bajó de 2.000 a 600. ¿Y a usted le parece que estas medidas son las correctas o hubiera sido más fuerte todavía las medidas que se tienen que tomar? Tienen que ser más importantes las medidas, sobre todo a nivel de control de absolutamente todos los que ingresan del país, no solo haciéndole los test adecuados, sino que tratando de controlarlos en su peregrinar dentro de la Argentina, ¿no? Porque ingresan y a partir de allí es como que perdiéramos el control de ellos. Y me parece que ahí es donde hay que centrar un poco más el tema. Pablo, Silvia, el doctor los está escuchando. Muchísimas gracias, Laura. Doctora Atienza, nos quedamos con una frase que dijo: la preocupación en 40 o 50 días por la variante Delta aquí en la Argentina. ¿Se debería entonces anticipar o generar la agilización de la vacunación de la segunda dosis para los mayores de 60 años, como se está analizando por estas horas a raíz de la variante Delta? Yo me preocuparía un poco más por aplicar la primera dosis a todos los argentinos. Me parece que allí está el secreto. Y a partir de que se termine con la primera dosis, avanzamos con la segunda dosis. No hay ningún problema con la segunda dosis. Eso puede esperar un poquito, aunque los estudios dicen que esta variante con la segunda dosis es se atenúa un poco el efecto, pero lo importante es cubrir estos 15 millones de argentinos que están faltando en tener su primera dosis. Así que me parece que allí está un poco el quid de la cuestión. Terminar de vacunar con la primera dosis, con lo que la efectividad de las vacunas más o menos es del 40%, con una segunda dosis del 80% ante esta nueva variante. Pero para mí es más importante cubrir los 15 millones de argentinos. ¿Por qué? Porque en Inglaterra y en Israel, que es en donde se ha visto que ha circulado esta variante, lo ha hecho a expensas del que no está vacunado, del que no está protegido. Así es que me parece que hay que avanzar en vacunar con primera dosis al resto de los argentinos y a partir de allí poner la segunda dosis. Doctor, recién nombraba estos dos países justamente donde la noticia llega por, en algunos casos, los estragos que está haciendo esta nueva variante Delta. ¿Qué está pasando justamente en estas dos naciones, no con los vacunados, sí con los que están sin vacunar? ¿Qué les genera en su cuerpo? ¿Qué sucede? O sea, cuestiones muy similares a lo que está generando lo que se denomina COVID-19, o es mucho más agresiva esta justamente variante. La sintomatología en base es la misma, exactamente la misma, la variante original. Sí. No cambia, vamos a tener los mismos síntomas. Sí. El problema de esta variante es que es más infecciosa, infecta más gente. Al infectar más gente, la tasa de mortalidad, no la de letalidad, la de mortalidad es la que va a aumentar. ¿Por qué? Porque al infectar mayor cantidad de personas es mayor la cantidad de personas que pueden llegar a morir. La letalidad que se mide sobre los infectados sigue igual, no ha cambiado para nada, sigue en el 2% aproximadamente a nivel mundial.
pero como es más infecciosa puede llegar a morir mucha más gente y a colapsar más los sistemas de salud. Por eso es importante tenerla bajo control. Doctor, teniendo en cuenta la extensión de la variante Delta, ¿el cierre de fronteras es una de las mejores medidas? ¿Cómo se está aplicando en la Argentina para evitar que se propague en el país? Y en segunda instancia, ¿cómo analiza usted? Ha venido de Córdoba, ¿no? El crecimiento de casos en algunos distritos realmente importantes, como Córdoba, Santa Fe y en las últimas horas Santiago del Estero. Bueno, la medida del control de fronteras es sin duda la mejor, ¿no? Sobre todo porque el virus empieza a circular hacia el interior de la Argentina a partir de la frontera. Y a partir de allí no tenemos más el control. Pasa un poco lo que está pasando en Córdoba. En Córdoba no tuvimos ningún tipo de control en ningún lado, ni siquiera, no solo en la frontera, sino a nivel interno en las actividades, absolutamente ni uno. Y hoy Córdoba es una de las provincias, es la provincia con mayor cantidad de casos a nivel nacional. Córdoba tiene colapsado todo su sistema de salud. En este momento más de 2.800 personas internadas en terapia intensiva, eso representa casi el 30% del total del país. Córdoba tiene en más o menos un 30% del total de camas de terapia intensiva de la Argentina y están prácticamente todas llenas. Eso porque no se hizo nunca un control y me parece que hay que empezar a controlar. Este virus es extremadamente sensible a medidas. Cualquier medida que uno tome, la cantidad de casos baja. Lo veamos, por ejemplo, veamos lo que pasó en los últimos 20 días, 25 días, que se empezaron a tomar algún tipo de medida. Digo, la cantidad de casos a nivel nacional y a nivel provincial en cualquier provincia bajó a la mitad. Sobre todo con dos medidas que me parece que han sido de extrema efectividad, que son el control de la presencialidad escolar y la nocturnidad. Me parece que allí está centrado el gran problema de todos los países, ¿no? Y si se tiene controlado esas dos variables, la cantidad de casos es más o menos estable y controlable dentro de los valores que puede controlar cualquier país. Doctor, por el panorama que usted está compartiendo con todo el país, por lo que nos está contando, estamos lejísimos de relajarnos, ¿verdad? Y esto hay que machacarlo todos los días porque hay mucha gente vacunada que piensa que a partir de ahora se puede relajar y están los que no están vacunados y se relajan igual. Digo, los queremos escuchar, doctor, porque no tenemos que relajarnos ni un solo segundo. ¿Vacunados o no vacunados? ¿80 años o 20? Acá es lo mismo. Exactamente igual. Miren lo que está pasando en Europa. La gente festeja sacarse el barbijo y 15 días después estamos otra vez con brote y vuelven a ponerlo. Así es que no hay que relajar en ningún momento. El barbijo tiene que ser algo que va a convivir con nosotros por lo menos 2 o 3 años hasta que la cantidad de casos a nivel mundial baje, ¿no? Es alarmante, lo escuchamos con muchísima atención lo que está señalando, porque bueno, en las últimas horas en Australia, en Sydney, se retrotrajo todo nuevamente, la utilización del barbijo, entre otras medidas, y lo que todos estábamos esperando, y dicho aún por algunas autoridades sanitarias aquí del país, es que para el mes de septiembre Argentina iba a recuperar ya con el avance de la vacunación una cierta normalidad. Es decir, por lo que usted nos dice, esta cierta normalidad para septiembre todavía no va a estar. Vamos a estar en una normalidad media. Digo, con una cantidad de casos en baja, con una letalidad muy, muy baja, porque ya la cantidad de argentinos vacunados va a ser mayoritaria. Pero hay medidas que yo creo que no hay que relajarlas, ¿no? Hasta que la situación a nivel mundial esté controlada. De esto no nos salvamos solos, digamos. No es el problema solucionar lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en Israel. Acá el tema es solucionarlo a nivel mundial. Y me parece que tiene que haber algún tipo de acción o de coordinación a nivel mundial para que esto baje. Y a partir de allí nos podremos quitar la mascarilla, pero antes no. Esta es la medida más efectiva de control de la pandemia. Hay países que han controlado la pandemia solamente con el barbijo, no necesitaron vacunar. Países como los nuestros, los europeos, necesitamos, además de la vacuna, las mascarillas, mucha insistencia, medidas, sanciones, controles para poder controlar esta pandemia o tenerla mitigada. Hay otros países que no, que solamente con el uso de la mascarilla de calidad puesta durante todo el proceso de la enfermedad han controlado perfectamente la pandemia. Así que nosotros no tenemos que relajar. Gracias, doctor, como siempre, un gustazo hablar con usted, muy amable. ¿Laura? Gracias a ustedes. Bien, gracias a ustedes.